Buenos días, aquí estamos nuevamente como cada sábado a las 9 de la mañana en Se Presume Culpable por Radio Vox. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y en los controles el gran Ulises como todos los sábados. Son las 9:06 de la mañana de este sábado 7 de octubre, día de Rosario. Para todos los rosarinos, hoy a celebrar el día de nuestra ciudad, hermosa por cierto, a pesar de todo. Bueno, vamos a comenzar con un tema que fue noticia en esta semana y tiene que ver con los dichos de la candidata a presidenta Patricia Bullrich. Esto que tiene que ver, bueno, como acá siempre hablamos de temas judiciales y fundamentalmente penales, esto que dijo que, bueno, quiere hacer quiere modificar el Código Penal para hacer algunas maniobras que rozarían el delito. Ya lo vamos a desglosar con un especialista en el tema, pero primero vamos a escuchar, Ulises, en una entrevista televisiva con Alejandro Fantino, qué era lo que proponía la candidata a presidenta Patricia Bullrich. Vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. No podés eso. Sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal. Patricia, mírame. No podés eso. Bueno, con el abogado. Yo lo puedo grabar bajo un sistema. Pero vos no podés saber de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo pero el con juez, un vete que sistema. El juez, el tipo te dice, yo cometí el delito. Vos me escuchaste la grabación de que yo con mi abogado, y yo a mi abogado le digo, sí, la verdad que cometí el delito. Y el juez, y bueno, mi abogado es muy bueno y me saca libre. ¿Vos qué hacés con esa grabación? La prueba que podés utilizar de esa grabación es la constitución de un nuevo delito. Si vos no haces eso, los narcos te compran todo en las cárceles. Terrible. Esto, digamos que es la total ilegalidad. Para hablar sobre el tema y entender un poco desde lo jurídico cómo funcionaría esto, en el caso que Patricia Bullrich llegue a ser presidenta y modifique algunas leyes, en este sentido, tenemos ya conectado, Ulises, al doctor Víctor Corbalán, abogado penalista. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Un gusto. Muchas gracias por comunicarse con Se Presume Culpable. Al contrario, Alejandra, el gusto es mío, muy amable, realmente muy importante que los medios de comunicación se ocupen de estos temas, ¿no? Tan graves. Sí. Bueno, desde lo jurídico, ¿qué le parece estos dichos de Patricia Bullrich? Rosa la ilegalidad, si no la rosa es completamente ilegal lo que pretende hacer esta candidata. Demuestra un desconocimiento preocupante, porque ella es licenciada, creo que en humanidades, en comunicación, que tiene varios títulos académicos posteriores, que ahora no los tengo presentes. Pero un dirigente político de su trayectoria no puede desconocer, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se conoce comúnmente como el Pacto de San José de Costa Rica. Fíjese que en el Pacto de San José de Costa Rica se dice expresamente que toda persona tiene derecho a conferenciar en forma privada y libre con su abogado defensor. Tal cual. Entonces, ¿de qué privacidad me está hablando si ella lo que pretende es grabarle la conversación entre el imputado y el abogado? Es realmente disparatado, para decirlo livianamente. Sí. ¿Qué dice la Constitución sobre esto? Porque, bueno, también nuestra Carta Magna se Antes expresa que la Convención Americana, que es muy expresa y muy puntual, porque, por ejemplo, la Convención terminó con una situación que se daba hasta la década del 70, donde no podían los abogados hablar con sus clientes cuando ellos estaban incomunicados, legalmente incomunicados. Eso, bueno, gracias a la Convención desapareció. Pero ya la Constitución Nacional, como usted lo expresa, dice precisamente que la defensa es inviolable. Y obviamente si un investigador graba la conversación entre el abogado y el cliente,
se está metiendo en las estrategias, se está metiendo en la privacidad de esa defensa, la está violando, ¿no? Claro. Exacto, la está vulnerando. Bueno, los derechos de las personas, porque a ver, una cuestión en el imaginario popular de que las personas en conflicto con la ley penal, específicamente hablamos de este tema, no tienen derecho a nada, ¿no? Esto es como algo que se piensa, bueno, los delincuentes son delincuentes, no merecen nada, hay que... efectivamente los códigos, las leyes y toda nuestra legislación en nuestro país hace referencia al respecto, y entre algunas de las cosas que menciona los derechos de las personas imputadas es a ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de su elección y a tener una entrevista con él en forma libre, privada y confidencial. Esto es así. Sí. Fíjese que el pensamiento de esta señora Bullrich es pertenece al pensamiento de la Inquisición más importante de la Edad Media, es previa a la Revolución Francesa. Claro. Es un pensamiento parte de la verdad absoluta, y donde las personas que estaban acusadas eran culpables. Y entonces, Claro. ¿cómo va a tener un abogado? ¿Cómo va a tener un defensor a alguien que es culpable? La lógica era que solamente tenían que tener defensor los inocentes. En Claro. consecuencia, era absurdo que se le diera un abogado a alguien que es culpable. Y es culpable porque lo dice el inquisidor. Claro. Y el inquisidor era alguien superior a todos los demás, porque estaba inspirado místicamente por el Espíritu Santo, y en consecuencia, bueno, ¿cómo puede discutir el pensamiento mágico, no? Claro, realmente es alarmante, ¿no? Porque hay que recordar que estas prácticas ya las hizo el gobierno de Mauricio Macri cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad. Y que ha grabado a personas privadas de su libertad que, bueno, han ido presas por causas armadas por este gobierno, ¿no? De Mauricio Macri. Por lo tanto, digamos, que enmascarado en una operatoria, en una cárcel donde supuestamente querían sacar datos de unas personas vinculadas a narcos o algún otro tipo de delitos, escucharon y grabaron también a personas que estaban en la causa, por ejemplo, Indalo, causas que han estado vinculadas con otros temas y bueno, violando, ¿no? Obviamente estos derechos. Sí, la señora cuando fue ministro hizo declaraciones tremendas en contra de una persona que nosotros defendíamos y que estuvo 2 años presa, siendo totalmente inocente, y así lo reconoció el propio fiscal federal de Santa Fe, que en su momento, cuando llegó el momento del alegato, dijo: no lo voy a acusar porque evidentemente es inocente. Se trataba del segundo jefe de la Policía Federal de la Delegación Santa Fe. Usted recordará el hecho, el jefe de la Delegación de Santa Fe venía viajando desde Buenos Aires y fue interceptado en la autopista, lo balearon, él venía con una joven policía federal, y bueno, terminó herido él. En consecuencia, se armó todo un operativo para ayudarlo, obviamente. Y el segundo jefe, que es esta persona que nosotros defendimos, junto con el jefe se pasaron 2 años presos. Y no había pruebas. Y sin embargo, la señora Bullrich, en los medios de Buenos Aires, hablaba de este caso como el gran descubrimiento del involucramiento de la Policía Federal en el narcotráfico. Sí, lo recuerdo perfectamente al caso. Realmente eso fue terrible. Sí, y además todas las cosas que se dijeron alrededor de eso, ¿no? Que involucraban también a esta joven policía que no tenía nada que ver en todos los comentarios fuera del lugar que se hicieron, y la pusieron en un lugar que no tenía absolutamente nada que ver, como que tenía algún tipo de vínculo amoroso con este jefe y demás, y solo era un viaje de trabajo. Efectivamente. O sea que a mí no me extrañan las expresiones que tiene esta señora. En todo caso, me alarma, no solo ella, sino porque esto ya no es una cuestión de la derecha y la izquierda. Esto ya es una cuestión de absurdos,
de pensamientos absurdos, retrógrados, de pensamientos dictatoriales. Hay mucha violencia en el discurso de ella. Voy a aniquilar, voy a terminar con el kirchnerismo. ¿Cómo puede decir eso una persona que pretende vivir en democracia? Es absurdo. Entonces, realmente es preocupante, no solo en ella, sino también en este señor Milei, Sí. que bueno, también dice una serie de disparates que son inconcebibles y que lo lamentable, lo preocupante es que la gente lo sigue. Es Sí. decir, ¿dónde estamos? Usted que se ocupa del poder mediático, ¿no? Se ocupa de trabajar en los medios. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué sociedad tenemos que no es capaz de advertir de críticamente, porque de eso se trata, tener un pensamiento crítico respecto de estos discursos de candidatos que no dudan en ser violentos y en plantear retrógradamente cuestiones que son conquistas de trabajadores, conquistas de la sociedad, como la salud, la educación pública, y bueno, y la gente aplaude y no sé qué va a pasar en la elección, sinceramente. Sí, realmente, doctor, es preocupante, coincido en estas apreciaciones que usted estaba haciendo, y realmente uno se pregunta cómo, ¿no?, la sociedad sigue estas cuestiones. Y a veces me parece que tiene que ver con que estas ideas que trae esta gente pone, es decir, crea al enemigo, bueno, en este caso al kirchnerismo o a los delincuentes, poniéndonos en un lugar donde nadie nos cuida, y ellos vienen a terminar con toda esa violencia que nos acecha todo el tiempo a la gente de bien, entre comillas lo digo, a la cual ellos se refieren, y crean al enemigo, ¿no? Creo que la sociedad tendría que pensar un poquito más allá, bien como usted dice, de forma crítica, y pensar que, bueno, cualquiera de nosotros puede estar en una situación que tiene que enfrentar por algún error, sin ir más lejos, por un siniestro vial, un accidente, algo que le ocurra a que le pueda ocurrir a cualquier persona que se maneja por la calle, y tener la necesidad de tener un abogado defensor, de que digamos que se protejan sus derechos y hacer uso de su defensa, y que por ahí la gente se pone en este lugar de separar, ¿no?, a la gente de bien y a los delincuentes, solo pensando en que esas situaciones de necesitar un abogado defensor porque tiene algún problema con la ley, solo es de un sector de la sociedad, el cual nos acecha constantemente con la inseguridad, la violencia. Y creo que esta creación de parte de estos candidatos del enemigo hace que haya esta división en la sociedad y no se pueda discernir la violencia que hay en esos discursos y las propuestas inaceptables que ya a esta altura de nuestra vida democrática son totalmente inaceptables. Efectivamente. Me llamó la atención el nombre de su programa, porque precisamente de lo que se trata y de lo que estamos hablando es un poco cómo inciden los medios de comunicación, sobre todo algunos, que no son la mayoría, felizmente, pero hay algunos que se manejan irresponsablemente y bueno, se han dado casos donde se largan a opinar, periodistas que se largan a opinar y nunca fueron a una audiencia, nunca leyeron una sola página de un sumario, no tienen información y sin embargo condenan, Sí. consideran culpable, estigmatizan Sí. a las personas y a nosotros los abogados se nos hace muy difícil. Porque obviamente que eso influye en los jueces, influye en los fiscales. Por supuesto, sí, bueno, justamente el nombre de mi programa surge a partir de eso, ¿no? De la violación del principio de inocencia del que todos somos, digamos, del que todos gozamos, porque justamente el poder mediático lo que hace es presumir culpable a todo el mundo y no inocente. Entonces es más que nada una ironía, ¿no? El nombre de mi programa. Muy buena ironía, muy buena. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esto de que a mí me quedaba la duda, ¿no?, de esta última frase de Patricia Bullrich, donde dice que a partir de estas grabaciones que ella haría,
se constituiría un nuevo delito. ¿Cómo, Bueno, cómo sería eso? interesante, muy interesante. Porque ella está hablando de una situación diferente a la que existe entre un abogado defensor y su cliente. Cuando yo defiendo el pasado, lo que esta persona viene a decirme que dicen que él hizo, confesando o no, pero se trata del pasado. Yo nunca puedo defender el futuro ni el presente, porque entonces yo dejo de ser abogado defensor y paso a ser o un encubridor o un partícipe. Entonces es muy importante porque acá también hay que decirlo, hay que ser críticos respecto de nuestra propia profesión. Y sinceramente, yo no soy ajeno a que no puede ser que un abogado defensor realmente esté involucrado dentro de las organizaciones narcocriminales o de cualquier tipo, de forma tal de que prácticamente sea como si fuera un abogado de empresa, como si fuera un abogado laboralista. Eso es inconcebible. Pero entonces ya no estamos hablando de un abogado que ejerce la defensa en esa relación privilegiada que debe ser reservada con su cliente, sino estamos hablando de otra cosa. Y ahí sí, si hay presunción, si hay pruebas de que este abogado está cometiendo delito, está participando en delito, tienen que ocurrir dos cosas. La primera es que lo separen de la defensa, inmediatamente. Y entonces, luego de separarlo de la defensa, cuando ya no es más defensor, entonces sí, plantear la posibilidad de grabar conversaciones, de intervenir teléfonos, cosa que un juez haría siempre y cuando existan elementos suficientes para sospechar que es aparentemente un responsable de un delito. Pero recién ahí, no como ella lo plantea, que ya quiere grabar las conversaciones desde la cárcel con los abogados. Claro, para guardarla y ver si en algún momento las puede usar. ¿Qué cosa? Una locura, ¿no? Pero digo, primero, para hacer, como ella plantea, bueno, cambio el Código Penal, así fácil, dice, ¿no? Cambio el Código Penal. Primero, no sería factible porque estaría violando tratados internacionales y demás cuestiones, Además, no sería el Código Penal, en convenciones. todo caso sería un tema de código procesal penal. Claro, Pero bueno, es un detalle. sí, bueno, no podría hacerse en definitiva esta cuestión, ¿no? Disparar. Por supuesto que no, De ninguna manera. de ninguna manera. Bueno, sí, realmente es llamativo. Bueno, como usted decía, no quiero dejar pasar esto, ¿no? De tomar estos discursos de estos candidatos con una postura crítica y pensar que cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Porque bueno, yo puedo salir de acá, atropello a alguien en la calle accidentalmente y voy a necesitar, bueno, un abogado defensor, voy a necesitar hablar con él en forma privada, como corresponde. Y en ese caso, ni hablar de otro tipo de delitos. Sí, sí. Las garantías, por eso es que todo este pensamiento absolutista, inquisitivo, de esta gente que no repara en la violencia y en un discurso autoritario, nos critican a quienes nos dicen que somos garantistas Sí, y lo emparentan con el pensamiento de Zaffaroni, sí, que obviamente tiene mucho para decir sobre estos temas, ha escrito muchísimo, sí. es un hombre con una trayectoria desde el punto de vista de la filosofía del derecho y del penalismo Ujú. reconocido en todo el mundo. Entonces dicen, no, pero ustedes son garantistas, Sí, ustedes están del lado de los delincuentes. sí. ¡Qué disparate! O sea, son delincuentes los que los medios de comunicación dicen que son delincuentes. Los que están acusados, los que están imputados ya son delincuentes. Bueno, entonces no hagamos el juicio. ¿Para qué vamos a hacer un juicio si directamente son delincuentes? Claro, pero bueno, esta idea de que solo los delincuentes necesitan abogados defensores es, digamos, un tanto extraña, ¿no? Porque, bueno, cualquiera, como le decía antes, cualquier persona puede estar en una situación de necesitar un abogado en cualquier situación. Y yo le insisto en que es una cuestión de cómo se llega a la verdad. Ujú. Si yo creo que soy capaz de llegar a la verdad y apropiarme de ella, y yo digo, este es culpable, este es el autor, este es el homicida, este es el ladrón, este es el narcotraficante, y a eso lo visibilizo en los medios de comunicación, yo estoy tomando partido por una forma de conocer, pues no quiero decir
la palabra epistemología, que por ahí no es muy aceptable en un medio de comunicación, pero de eso se trata, Sí. de cómo estoy yo conociendo. Lo estoy conociendo desde un lugar racional, humano, obviamente limitado, o lo estoy conociendo desde un lugar superior, como lo hacía la Iglesia, que evidentemente era dueña de llegar a la verdad y apropiarse de ella. Ujú. Porque lo que ha hecho la Constitución Nacional, con esto que se conoce como principio de inocencia, en realidad es fijar una de las tantas ficciones con las que el derecho elabora su plataforma. Claro. Acá hay una ficción. Se presume que todas las personas son inocentes mientras no existe Ujú. una sentencia que lo declare culpable. Ahora bien, eso no quiere decir que el fiscal pueda tratarlo como culpable, y de hecho lo hace, por eso lo acusa. Claro. Si no, no lo podría acusar. Claro. No es que la persona sea inocente, sino que esa persona hay que tratarla como si fuera inocente en algunos temas que tienen que ver con su defensa. Exacto. No es fácil esto, porque si uno dice, es inocente, cae en el mismo error que están cayendo ellos, que dicen, es culpable. Claro. Mire, no sé si es inocente o culpable, pero mi cliente dice, porque de eso se trata, una cuestión discursiva y nada más que discursiva. Claro. Mi cliente dice que es inocente. Usted dice que es culpable. Bueno, vamos al debate oral público y vemos quién vence con otro discurso a este juez que tiene que dictar sentencia. Claro. Y bueno, esto también tiene que ver con la producción de prueba, ¿no? En un juicio, para eso se hace, porque si no es como lo que usted estaba diciendo hace un rato, caemos en la época medieval, en la época de la Inquisición, donde no había juicio, nada, y cuando una persona se la consideraba culpable de algo, se la ejecutaba y punto. Entonces, lo que vienen a hacer las leyes es a eso, ¿no? A regular un poco todas esas situaciones, y las garantías que da la Constitución tienen que ver con esas cuestiones. Por supuesto. Bueno, pero de la Burri se puede esperar que mañana salga diciendo que lo que hay que hacer es regular la tortura. Porque es lo mismo. Regular la tortura. ¿Para qué? Para que torturando se llegue a la verdad. Porque no puede ser que esta persona se estén callando la boca cuando son culpables. Podría decir ella. Claro. En su locura. Sí, sí. Y en ese recorrido decir, bueno, lo que hay que hacer es establecer la locura. Fíjese que la tortura es de alguna manera un primer atisbo de relativizar la posibilidad de la verdad. Porque ¿para qué necesito yo torturar a otro si yo ya sé que es culpable? Bueno, acá la Iglesia lo que hace en ese recorrido, que hay que hacerlo críticamente, y que de alguna manera muchos pensadores de la Iglesia lo han hecho, lo que hace es reconocer que en definitiva lo que persigue no es tanto la verdad, sino la conciliación de este sujeto que está en pecado con Dios. Confesando, puede volver a estar dentro del redil de la Iglesia. Fíjese. Sí, realmente, bueno, terrible, ¿no? Esas épocas, por suerte, ya han pasado, esperemos que no vuelvan. No estaría tan seguro. Sí. Usted sabe que yo por ahí pienso que estamos viviendo todavía muchas cosas de la Edad Media. Sí, a veces... Hay muchas cosas que son de la Edad Media, nada más que ahora se plantean de otra forma. Hay otro modo de presentar el pensamiento mágico. Sí. Pero bueno, hoy estaba leyendo un libro que usted lo debe conocer, me pareció muy valioso, de un psicólogo, Juan Ignacio Barbieri. Ajá. Sociología psicopolítica del poder mediático. Se lo recomiendo si lo leyó. Sí, un título interesante parece, ¿eh? Muy interesante porque plantea cómo la sociedad va internalizando un discurso que algunos medios sostienen y que son discursos que provienen del sistema capitalista, no hay ninguna duda, que le interesa el consumo. Entonces acá hay una adoración al mercado, hay una adoración a ciertos valores que están instalados, del mismo modo que en la época de la Edad Media se adoraban a las imágenes de los santos, ¿no? Sí, bueno, un tema medio escabroso, ¿no? Y para pensarlo mucho. Pero bueno,
Sobre todo, quiero quedarme con esto que usted había dicho, doctor Corbalán, el tema de, bueno, tomar estos discursos violentos de estos candidatos con una postura crítica, un pensamiento crítico y no aceptarlos, porque en definitiva terminan siendo cantos de sirena, ¿no? Me parece que en definitiva esto es captar a un determinados sectores de la sociedad que están un poco cansados de algunas cosas que ocurren, obviamente no las vamos a negar, pero que no es este el camino para resolverlas. Efectivamente. Porque además el desengaño va a ser terrible, porque cuando supongamos que gana alguno de estos dos candidatos que plantean estos discursos, si llegara a ganar, y no van a poder aplicar lo que dijeron, y la gente, ¿a qué le van a decir a la gente? Que los votó, que los siguió, pensando en que la solución estaba en cerrar el Banco Central o en desregular todo, que el Estado no funcione más y que el mercado tenga absoluta libertad. Si eso ocurre, va a haber un desaliento tremendo, sí. Tremendo. ¿Y a dónde vamos a ir después? Sí, y hay que pensar que esto ya lo pasamos con Macri, ¿no? Cuando, sí. Sobre todo yo recuerdo, porque es algo que afecta a la mayoría de las personas, que a muchas personas, no sé si a la mayoría, pero ha afectado a muchas personas, como fue el impuesto a las ganancias, con la promesa de ningún trabajador va a pagar más ganancias y después no les importó nada. Creo que no les importa a ellos mentirle a la gente y después hacer lo que se les plazca, porque vienen definitivamente no con un proyecto político, sino con un modelo de país que es para pocos y que solo piensan en su grupo de poder y seguir beneficiándose a costa del pueblo, ¿no? Efectivamente, así es. Son modelos que existen y que además en el mundo pareciera que están creciendo. Pareciera que ese modelo de la derecha está teniendo una suerte de replanteo y de éxito. Sí. Increíble. Sí, sí, lamentablemente nuestra historia en Argentina y en el mundo también, pero en Argentina se nota más esta cuestión cíclica, ¿no? De volver siempre a otros momentos que ya hemos vivido y que ya sabemos que son pésimos, ¿no? Entonces, bueno, a pensar en esto como y tratar de elegir bien al momento de ir a votar, ¿no? Por eso la felicito nuevamente, porque usted desde ese lugar de los medios de comunicación está trabajando y no solamente lo hace usted tratando de llevar claridad a la gente para que pueda votar mejor, sino nos permite a nosotros, los que venimos de la academia, que tenemos de alguna manera un recorrido vinculado a la enseñanza, y que bueno, ya por cuestiones de edad la hemos tenido que abandonar por otra afición que la de la edad. Pero sí. Bueno, seguimos militando para que las ideas de la Constitución Nacional, las ideas del Estado de Derecho sean las que triunfen. Exacto, muy bien, adhiero también a sus dichos, doctor. Bueno, muchísimas gracias por este momento con Se Presume Culpable. Al contrario, espero que no sea la última vez, con todo gusto estoy a su disposición. Bueno, por supuesto, sí, nos vamos a seguir comunicando. Muchísimas gracias, buenos días, hasta otro momento. Adiós, Alejandra, mucho gusto. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, hablábamos con el doctor, el abogado penalista, el doctor Víctor Corbalán, sobre, bueno, estos temas no tan preocupantes como la violación de los derechos constitucionales en nuestro país y lo que proponen estos candidatos violentos, ¿no? Así que a pensar a la hora de ir a votar, falta poco, así que analicemos bien estos discursos de odio y elijamos bien cuando vayamos a las urnas. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Ulises, y ya volvemos con otro tema.